Bienvenidos a Vivencias, donde las historias más aterradoras provienen directamente de aquellos que las vivieron. En este capítulo compartimos relatos de terror contados por personas comunes que se encontraron cara a cara con lo inexplicable. Desde sucesos inexplicables en la noche hasta encuentros con lo sobrenatural, cada historia es un viaje al corazón de la oscuridad. Prepárense para escuchar testimonios que les pondrán los pelos de punta y les harán preguntarse qué hay más allá de la realidad. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 30º capítulo de horror. Buenos días, tardes o noches, según la hora que lean y escuchen esto. En esta ocasión no vengo a contar una historia propia, sino la de una amiga muy cercana. Ella no suele interesarse por este tipo de contenido. De hecho, le incomodan las historias paranormales. Prefiere mantenerse al margen. Pero lo que vivió desde fuera no se ve tan aterrador. Fue algo que hasta hoy nos dejó con muchas preguntas y ella con un miedo constante. Todo comenzó en el 2020, justo al inicio de la pandemia en Colombia. Por motivos familiares y laborales, su madre tuvo que mudarse con ella a otro municipio. Al principio todo parecía bien. Era una solo tranquila, tenía familiares cerca y poco a poco comenzó a adaptarse. Incluso conoció a un chico con quien se llevaba muy bien. Todo parecía normal, salvo por una tía suya que no veía con buenos ojos esa amistad, ya que su hija también estaba interesada en él. Pensamos que era una tontería, un asunto sin importancia, pero con el tiempo las cosas comenzaron a ponerse raras. Una noche, mientras estudiábamos por videollamada, noté que mi amiga se quedó callada. Su mirada estaba fija en la puerta de su cuarto. Yo, en tono de broma, le pregunté si había visto algo, pero solo respondió en voz baja: "Ya vuelvo". La llamada se cortó. Minutos después me llegó un audio. Era su voz temblorosa. Mientras hablábamos, vi una sombra de reojo detrás de la pantalla. Algo que pasó por la puerta como yendo hacia el baño. Pensé que era mi hermano, pero no. No sé qué me está pasando. Tenía miedo de contarte esto porque sé que no crees mucho en estas cosas, pero desde que vivo aquí han estado ocurriendo cosas raras. A partir de esa noche, su salud comenzó a deteriorarse. Los médicos le dijeron que era anemia, pero nadie pudo explicar una especie de herida que apareció en su pierna. Era como si la piel se estuviera pudriendo. Estaba asustada. Me decía que sentía que algo dentro de ella se estaba apagando poco a poco. Con el tiempo me confesó algo que me heló la sangre. Creo que este año moriré. Estoy muy mal. Creo que me echaron algo. He estado viendo cosas raras y mi salud empeora cada vez que veo ciertas personas. Esa maldita herida me duele tanto. La otra noche soñé con una señora que se reía de mí mientras yo estaba tirada en el piso, sin poder moverme. Yo no sabía qué decirle. Solo podía escucharla y esperar que todo pasara. Sí, no fui la mejor amiga en ese momento. El tiempo transcurrió y cuando finalmente su familia pudo regresar a su antigua casa, lejos de ese lugar y de esas personas, todo empezó a mejorar. La herida en su pierna desapareció como si nunca hubiese existido. Su salud volvió y las sombras y los ruidos y los sueños extraños simplemente se esfumaron. Hasta hoy seguimos sin entender qué fue lo que realmente pasó, si fue una enfermedad, una coincidencia o algo mucho más oscuro. Por mucho tiempo sospechamos de su tía, pero es algo que jamás podremos comprobar. Solo sé que desde entonces, cada vez que escucho historias de este tipo, pienso en ella y recuerdo que el mal no siempre viene del más allá. A veces está aquí entre nosotros y se disfraza de lo cotidiano. Buenas noches. Quiero contarles una historia que me pasó hace tiempo y me gustaría saber qué opinan. Todo comenzó en la casa anterior donde vivía. En ese momento yo tenía 12 años y cursaba la secundaria. Una noche saliendo del cine con mi mamá pasábamos por un canal
que estaba cerca de la plaza. No había carros y el ambiente era muy tranquilo. En ese momento vi un carro que me pareció muy bonito. Al voltear la mirada noté a una mujer de pelo corto, con ropa desgarrada, haciendo un split de ballet. Su rostro era pálido y solo giró la cabeza para mirarme fijamente a los ojos. Yo empecé a gritar del susto y mi mamá tuvo que detener el carro por lo mal que me puse. Me llevó a casa y esa noche tuve miedo de dormir sola. Con el paso de los meses ese miedo disminuyó un poco, pero ya no me sentía igual. Todo el tiempo tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Comencé a tener brotes depresivos porque escuchaba una voz femenina que me decía que me hiciera daño, que me quitara la vida. Esos pensamientos estaban muy cerca y muy presentes en mi mente. En ese cuarto había un sillón y un baño al lado. Desde el baño veía como si alguien se asomara y escuchaba cómo esa presencia salía del baño. Se sentaba en el sillón y después iba hacia mi cama. Incluso sentía cómo la cama se hundía, como cuando alguien se sienta. Tuve que ir con terapeutas de lo mal que estaba. Habían pasado 6 meses y tanto mi familia como yo la estábamos pasando muy mal. Yo sin poder dormir y con miedo todo el tiempo. Había una escalera de caracol de metal y a las 3 de la mañana podía escuchar cómo alguien bajaba corriendo y tocaba mi puerta. Una vez estando acostada en mi cuarto me dio parálisis del sueño. Tenía una televisión frente a mí y al abrir los ojos la vi. Esa mujer me estaba mirando fijamente. No pude hacer nada más que llorar. Una semana después, viendo una película con mi familia, sentí que entré en un trance. Pude sentir un dolor intenso, una agonía horrible que jamás había experimentado. Sentía desesperación y tristeza profunda. Mi mamá me vio llorando y me preguntó si todo estaba bien. Yo no supe cómo explicarle. Cansadas de todo esto, decidimos contactar a un señor que hacía limpias. Al llegar, me dijo algo que me dejó impactada. Le comentó a mi mamá que por qué no me había llevado antes, que había una mujer detrás de mí. También le dijo que yo ya había ido con muchos psicólogos y que eso no era lo que yo necesitaba, algo que nosotros no le habíamos comentado. Después de limpiarme, pasó su mano sobre mi cara y yo comencé a llorar desesperadamente. No podía parar. Cuando por fin me calmé, sentí un alivio inmenso. A partir de ese momento nunca volví a sentir tristeza y los pensamientos negativos desaparecieron. Antes de seguir con las vivencias, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. Sin más por decir, continuamos. Buenas tardes. Ya hace tiempo quiero relatar algunas de tantas historias que tenemos en esta casa, con mi familia, pero una muy peculiar fue hace 7 años. Le pasó a mi hija, en ese entonces tenía 5 años. Estábamos viviendo en casa de mi mamá. Ocurrió en el mes de octubre. Ese día acababa de fallecer una tía mía en otra ciudad. Estábamos en casa mi esposo, mi hija y yo. Mi hija se fue al cuarto donde dormía con su abuela y ahí tenemos un cuadro de la Virgen de Guadalupe en tamaño grande. Estaba la cortina abajo. Ella entró a ver la tablet y mi esposo y yo estábamos en otro cuarto arreglando la ropa para ir al velorio. En eso grita y llora mi hija. Sale corriendo del cuarto diciendo que la Virgen había salido del cuadro, así tal cual está vestida. Dice que caminó del cuadro hacia la esquina del cuarto y se desapareció. Duró semanas con el susto. No podía estar en ese cuarto sola. El cuadro aún sigue ahí en el cuarto. Nosotros lo vimos como algo bueno, o bueno, eso pensábamos hasta hace poco. Durante la pandemia volvimos a esta casa, ya que aquí salió trabajo para mi esposo y mi cuñado. Nos vinimos todas las 2 familias a casa de mi mamá mientras ellos trabajaban. Por las noches, en el cuarto de mi mamá dormían mi hija, mi mamá y mis 4 sobrinos.
La cortina se quedaba abajo y el cuarto siempre estaba oscuro. En la cocina dormían mi hermana y mi cuñado, y mi esposo, y mi bebé y yo en el último cuarto. Mi hermana nos platicó una mañana que medio despertó y vio que alguien caminó de un lado del cuarto al otro extremo y luego volvió. Ella se levantó pensando que era uno de sus hijos y no era nadie. Todos estaban dormidos. Esa sombra se ha visto varias veces. La historia quedó hasta ahí, como anécdota, pensando que pues la Virgen se sale y se mete al cuadro. Lo tomamos como algo sin importancia. Hace 2 años y medio me vine a vivir a casa de mi mamá porque mi esposo se fue a trabajar a otro país. Hace poco mi mamá y mi hija me confesaron que han visto una sombra negra que se posa en la cama donde duermo con mi hijo, el más pequeño. Dicen que es una silueta oscura, larga y se queda parada como observando algo a veces en la esquina de la cama pegado a la pared. Ha habido ocasiones, pocas ocasiones, que mi hijo llora y llora dormido. No hay nada que lo calme. Al final duré 3 o 4 horas así entre dormido y despierto gritando y llorando por algo que no sabemos qué es. Ya hace poco echaron agua bendita. Mi hijo lloró hace como 3 semanas en la noche. No están bautizados ni él ni su hermano. Uno tiene 5 y el otro 3. No sabemos qué sea o por qué. En sí no ha habido nada fuerte, solo eso que se manifiesta. Ha habido ocasiones que escuchamos que alguno de nosotros habla o algún ruido de lo que hacemos, pero nada fuerte. Solo sombras de reojo que a veces vemos pasar. Hubo algo hace como 9 o 10 años, no recuerdo bien, pero ya estábamos acostados. Esa vez también había muchos sobrinos míos. Ya eran como las 2 de la mañana, cuando vi que alguien alto pasó por la ventana de mi cuarto. Pensé que era uno de mis sobrinos, solo que la silueta pasó derecho, y eso era imposible, ya que pegado a la ventana, pero por el lado del patio, estaba una puerta de un cuarto que estaba afuera. Esas historias son algunas de las muchas que hay en la familia. Espero algún día poder escucharlas. Saludos a todos. Hola, buenas noches. Hoy quiero compartirles una experiencia que viví en julio del 2011. En ese entonces yo tenía 17 años y nunca lo conté por miedo a que pensaran que estaba loca. Trabajaba como empleada doméstica de planta en Ciudad de México, en Coyoacán, justo en la calle 5 de Febrero. Quien ubique esa calle sabrá que es empedrada y que la mayoría de las casas tienen jardines enormes. La casa donde trabajaba era muy antigua, con un estilo vintage. Los patrones eran un matrimonio ya de edad avanzada. Sus hijas solo iban de visita, así que entre semana normalmente solo vivían ellos dos. De vez en cuando las hijas iban a cenar, pero muchas noches el matrimonio salía a compromisos de negocios y regresaban muy tarde. Una noche la señora me dijo que si a las 9 no habían llegado podía retirarme a mi cuarto. Entre la casa y mi habitación había un enorme jardín, iluminado apenas con unas lámparas antiguas, de esas que parecen de casita vieja. Ese jardín siempre me daba miedo, de día y de noche, pero tenía que atravesarlo para llegar a dormir. Siempre lo cruzaba con la sensación de que alguien venía detrás de mí. En una de esas noches, mientras los señores estaban fuera, escuché pasos en la planta alta. Como el piso era de madera, se escuchaba muy claro cuando alguien caminaba. La señora tenía la costumbre de tocar una campana que colgaba en la barda de las escaleras de servicio para llamarme cuando necesitaba algo. Esa noche claramente tocaron la campana. Al principio no hice caso. Pensé que quizá no había escuchado bien. Esperé otra vez y volvieron a tocarla, incluso con insistencia. Subí rápido las escaleras convencida de que habían llegado y que me regañarían por no acudir al primer llamado. Pero al llegar a la mitad de la escalera, noté que no había ninguna luz encendida. Todo estaba oscuro y en silencio absoluto. Me recorrió un escalofrío y bajé corriendo. Cerré la puerta de la cocina, apagué todo y me fui directo a mi cuarto. Ni siquiera esperé a que dieran las 9.
Lo que realmente me marcó sucedió una noche de julio. Ese día tampoco había nadie en casa, así que me fui temprano a mi habitación. Yo solía escuchar la radio en la noche, en especial un programa que me fascinaba, La Mano Peluda. Esa vez iba a ser un especial sobre los pitufos, algo que me intrigaba porque de niña veía mucho esas caricaturas. Recuerdo que el programa empezaba como a las 11:30 de la noche o a las 12. Apenas llevaba 2 minutos acostada con la radio encendida y una lámpara que alumbraba tenuemente, cuando escuché algo extraño, el trote de un caballo proveniente del fondo de la casa. Me pareció ilógico, así que bajé el volumen del radio para escuchar mejor. El sonido volvió más fuerte, como si el caballo viniera desde el fondo hasta pasar justo frente a mi cuarto. Para ubicar, mi habitación estaba frente al jardín, junto al portón y la entrada principal. El caballo pasó 2 veces y luego se quedó afuera de mi cuarto. De pronto relinchó con fuerza, como si quisiera entrar. La puerta de madera se sacudía y el cerrojo parecía a punto de abrirse. Yo intentaba rezar, pero no me salía nada. Empezaba el Padre Nuestro y me trababa a la mitad, desesperada, casi llorando. En ese momento escuché una risa macabra acompañada del relincho del caballo. Sentí que esa cosa quería tirar la puerta y entrar por mí. Con todo el miedo del mundo seguí intentando rezar hasta que finalmente pude hacerlo completo. Fue entonces cuando el caballo se alejó, trotando de nuevo hacia el jardín trasero. Regresó un par de veces más, pero finalmente se perdió en la parte de atrás. 1 hora después llegaron mis patrones y solo así pude sentir un poco de alivio. Desde esa noche jamás volví a apagar la luz de mi cuarto y dejé de escuchar ese programa de radio. Me la pasaba rezando cada noche y casi no dormía porque el miedo no me dejaba. 1 mes después decidí regresar a mi ciudad natal, Morelia, Michoacán, porque ya no podía soportar tantos sustos. En esa casa pasaban muchas cosas. Se escuchaban pasos arriba, trastes que se movían solos, las láminas del patio tronaban después de las 7 de la noche y en varias ocasiones se oía tocar el piano del Señor cuando no había nadie. Incluso una madrugada cerca de la 1:30 de la mañana, escuché claramente el llanto de una mujer que se fue acercando poco a poco a la casa. Estoy convencida de que era la Llorona, porque mi ventana daba a la calle y todo se escuchaba perfectamente. Creo que ha sido de las experiencias más aterradoras de mi vida y por eso decidí dejar ese trabajo. Nunca se lo conté a nadie, hasta hoy. He querido regresar para ver cómo está esa casa, pero lo último que supe es que la rentan para grabar escenas de telenovelas. Como referencia, aparece en la telenovela Caer en Tentación. Se ve en algunas partes, aunque no toda la casa. Muchas gracias por leerme. Espero que les haya gustado mi vivencia. La luna se esconde, las sombras se disipan y el hechizo se desvanece por ahora. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la magia y lo desconocido. Que las estrellas te guíen y la luna te ilumine en tu camino. Y en estas frías noches de octubre, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.